no existe nada más ligado al comercio exterior que el puerto. Y que tendría que ser no solamente cuidado, sino además controlado para que crezca, no para que se quede estancado en el estatus en el cual se encuentran, sino hay que apoyarlos a que crezcan. ¿Por qué? Porque los barcos cambian de tamaño, porque calan más y necesitan mayor dragado, porque de ahí sale nuestra riqueza y también entran los insumos que necesitamos. Bueno, parece que todavía no es del todo comprendido la importancia del puerto. Hoy nos acompaña el señor Daniel Rubino, el señor Roberto Coria y Ricardo Raymond, que pertenecen a distintos gremios de portuarios. Y a ellos le queremos preguntar qué opinión tienen sobre todo esto. Gracias por venir. Bueno, hoy hubo problemas en el Dock Sur. Sí, lamentablemente hubo que hacer una medida de fuerza, especialmente en Dock Sur, junto con los trabajadores de Solgan, que también afecta a las areneras, también afecta a las compañeras que prestan servicios a estas mismas empresas, porque no se encuentra una respuesta concreta al pedido de los trabajadores. Dock Sur es un puerto que ha tenido inversiones, es un puerto que tiene una proyección firme, pero con la falta de dragado, por no darle una respuesta concreta a la provincia de Buenos Aires, se encuentra con un problema de que los famosos o los nuevos buques post-Panamá no van a poder ingresar a esa dársena. Hay una línea naviera, que es prácticamente la que realiza, que les está diciendo que si en diciembre no están dadas las inversiones y no están dadas el canal y la modificación de la obra civil, que es en las Cuatro Bocas, ellos no van a ingresar al puerto de Dock Sur. Claro, por lo tanto, lo más fácil es directamente retirar la leña. Ninguna duda. Y se va al Uruguay. Como está yéndose. ¿Cómo se está yendo? Yo en broma, dije varias veces en el programa, que estaban juntando llaves de bronce, es decir, recibiendo donaciones de llaves de bronce, para hacerle un monumento a Kirchner por la forma como creció Uruguay. Es decir, los uruguayos le están agradeciendo a Kirchner que se hayan ido los barcos para allá. 500.000 contenedores movía el puerto de Montevideo cuando no tenía movimiento. Es decir, movimiento era movimiento muchísimo menor, pero hoy tiene 500.000 agregados nuestros. 1 millón de contenedores estamos viendo Montevideo. Pero además están pensando en hacer un puerto extraordinario cerca de La Paloma. Es decir, ellos le están dando importancia. Mira, nosotros volvemos a insistir que necesitamos una política portuaria. Un país con un amplio litoral marítimo como el nuestro necesita directamente una política portuaria. Porque al no haber una política portuaria, hay varios proyectos portuarios que lamentablemente lo único que hacen es complicar el escenario. Pedimos que por favor a las autoridades nuestras, en el día de ayer hubo reunión con las autoridades de la subsecretaría, que dijeron que no van a responder, que se defina el tema de las concesiones en las terminales portuarias. Pedimos a la provincia de Buenos Aires el dragado a los canales de acceso al puerto de Dock Sur. Creemos que Tec Plata también es un desafío importante. Pero pero no hay respuesta. Pero quiero que amplíes algo, porque la gente dice ampliación de los contratos de concesión y no saben de qué se trata. El problema es que si no hay mayor tiempo de que terminen las concesiones, nadie invierte un mango, porque no hay tiempo para recuperarlo. Eso quiero que expliquen ustedes, que son los que la van a ver sufrir desde adentro. Y claro, la gente que invierte quiere tener, por ejemplo, unos años de 20, 25 años, porque si invierte y no sabe cuántos años va a estar la concesión, cuánto va a durar, ¿con qué sentido va a invertir? Y la inversión es muy grande. Bueno, pero Daniel, el problema es que saben cuándo, y es ya. Es decir, para ellos es ya. Los tiempos que tiene el Estado no son los que tienen los trabajadores. Ya esto lo pasamos, ¿viste? En la década del 90 nos dejaron afuera las privatizaciones, con que sí, con que no, nos dejaron afuera. Y así tenemos miedo que nos pase ahora. Yo tengo 40 años de puerto, y que quedemos afuera ahora también de estas concesiones que se van a renovar, no se van a renovar.
Ese es el gran problema. Ricardo, ¿cuánto tiempo tienen de concesión las terminales? ¿Cuánto les queda por delante? Bueno, tenés 2 de las terminales que tienen todavía 5 años más y 2 años. Y 2 años que pueden llegar a estirar. Pero tenemos un gran problema que es la terminal 5, que es Baxa. Baxa ya terminó su periodo de concesión, ¿sí? Entonces, se hizo un estiramiento donde se le otorgaron 3 años más para poder ver, o sea, que los trabajadores no quedan en la calle y poder ver el replanteamiento de las inversiones y el futuro de la terminal. ¿Qué pasa? Todo esto ya nos llevó un año. O sea, ya se pasó, de los 3 ya se pasó uno. Ya se pasó uno. O sea, ahora en octubre ya se pasó uno. Nos quedan 2 años. Si nosotros no tenemos una definición, a ver, puede haber un país que tenga un puerto maravilloso dentro de 50 años, que los proyectos nacionales tiren para crear un gran puerto que pueda ser muy productivo en el año 2040, ¿sí? Pero ¿qué hacemos con la gente hoy? ¿Cómo podemos pensar en nuestros nietos sin ver nuestros hijos? Ahora, por otra parte, termina la concesión. No se la quieran renovar porque caprichosamente dicen, no, lo renovamos. Hay que llamar licitación. Una vez que se estudie la licitación, habrá que entregarla. Mientras se adecua, pasan 8 meses, un año. ¿Y los trabajadores qué hacen en ese tiempo? Esa es la preocupación nuestra. Esa es la preocupación de nosotros, los trabajadores. Son 3.000 trabajadores, 3.000 o 4.000 trabajadores. Multiplicado por 4, son 16.000 personas que quedan en la calle. Ahora, por otra parte, 5 años la que tiene mayor tiempo. Sí. ¿Qué pueden invertir? 200 mangos. Porque lo que tienen que invertir en cada puerto debe ser varios millones de dólares, varios, adecuándolos a la avenida de los post-Panamax, los super portacontenedores. No tienen forma de recuperar esa inversión. Aparte, nosotros escuchamos a las autoridades nuestras del área, ¿no? Evidentemente hace falta puertos de agua profunda, puertos para combustibles, puertos para minerales. Y si el día de mañana nosotros también soñamos y aspiramos con puertos nacionales, porque verdad, ¿por qué no podemos llegar a esto? Pero en el día de hoy, la nación, el país no está para invertir en puertos, porque tenemos otras prioridades, que es la educación, la salud, la seguridad, el mismo transporte público para que los trabajadores puedan estar. Entonces, como país, si hoy no lo podemos hacer, nos guste o no nos guste, tenemos que hacerlo a través de las inversiones. Yo siempre estuve contra el capitalismo durante una gran parte de mi vida, hasta que un día me di cuenta que el capitalismo era todo. Entonces tenemos que reconocerlo, que el rol del Estado, el rol de los trabajadores a través de sus organizaciones y el capital que existe en toda parte del mundo. Entonces, si tenemos la posibilidad de que empresas que quieren invertir, pues yo siempre digo, en el mundo hay plata, y si hay plata puede haber inversiones. El Estado que fiscalice, que tome todos los recaudos, porque esos son los que van a generar puestos genuinos de trabajo. No tenemos nada en contra de que sea nacional, porque sería un orgullo ver puertos nacionales, bandera nacional. Pero si no estamos en condiciones, porque tenemos otras prioridades que son para todos los argentinos, por lo menos permitamos las inversiones, permitamos el crecimiento y cuando mañana estemos nuestra nación bien, le digamos, bueno, a partir de ahora los puertos van a ser nacionales. Se puede hacer una transición ordenada y tranquila, sin poner en un cisma a trabajadores, empresarios, los armadores, porque además la carga, ¿quién va a recibir la carga? Es decir, ¿y nosotros podemos vivir con lo nuestro? Es una mentira. Hoy menos que nunca. Hoy que el mundo está globalizado, ¿qué vas a vivir con lo nuestro? Eso era el pensamiento de Ferrer hace muchos años. Eso desapareció. Mira, nosotros escuchamos a algunos que dicen, lamentablemente parece que quisiéramos complicar y desordenar lo que está ordenado. Si vos tenés un proyecto, inversiones, un mínimo ordenamiento, ¿por qué razón tenemos que desordenarlo y complicarlo? Por falta de decisiones. Y las decisiones las tienen que tomar a los que nosotros elegimos genuinamente, que son los políticos. Este pedido que hacemos nosotros se lo hacemos a la clase política, a los de hoy, dentro de 2 años y lo que sea. Si la actividad no tiene un programa y no tiene inversiones concretas, no tiene destino a los trabajadores portuarios. Pero no solamente el trabajador,
portuario, como yo dije al principio del programa en la apertura, ¿se puede vivir sin puertos? Las naciones crecieron. Es que el puerto y el comercio exterior son uno solo, porque por algún lado tiene que entrar y salir la mercadería. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Cuba, dice Argentina. Cuba. Como se decía antiguamente, que la panza del país es el puerto, porque entra todo por acá. ¿Y Mirá, cómo hacemos si se para el puerto? el derrame que genera el puerto de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires se calcula en 7.000 millones de dólares. En la gente que trabaja en el puerto, en los importadores y exportadores, los empleados, fletes, qué sé yo, entras a pensar en todo eso y ahí mueven 7.000 millones de pesos que genera el puerto. Claro. Que si el puerto no estuviera donde está, lo genera en otro lugar. Claro. Es decir, va a generar la plata cuando empiece a trabajar de plata, gran parte de eso en los alrededores de La Plata, porque es obvio. Pero también tenemos que prever nosotros. El país necesita, es verdad, necesita otros puertos, pero que se hagan de forma programada. La Argentina va a crecer. Por más de que hagamos todo mal como quieren hacer, la Argentina va a crecer. Y en algún momento va a necesitar puertos para 2,5 millones de contenedores. Sí, y lo vamos a tener que atender a los trabajadores. Vamos a necesitar un calado de 40 pies. Los canales van a tener que tener 40, 42 pies por lo que se viene. Entonces, no podemos nosotros empezar a arreglar el techo cuando esté lloviendo. Nosotros tenemos que prever ahora normas claras, reglas claras, para que estemos preparados para lo que se viene. Porque por más que se sigan haciendo las cosas mal, el país va a seguir creciendo porque tenemos un capital tremendo y tenemos que estar preparados para ese crecimiento. Tengo entendido que ustedes van o están programando un paro general del comercio exterior, si es que no los escuchan. ¿Es así? Es verdad, mira. La semana pasada hubo una reunión en una organización donde participó la gente de aduana. ¿Qué dice la gente de aduana? Que una de las formas de mejor control y fiscalización del puerto es a través de unos centros logísticos, que unos están en el Mercado Central, otros están en Pacheco. Si llegan a implementar esa medida, donde nosotros vemos que lamentablemente es seguir metiéndole más problemas al comercio exterior, los trabajadores portuarios, antes de perder nuestra fuente de trabajo, se hará una gran asamblea y se tomará medida de fuerza. ¿Por qué? Porque trasladar contenedores al mercado central, como es la primera etapa, para que luego vengan al puerto de Buenos Aires para ser embarcados, es un costo. Primero es un costo mayor de logística, primero. Y si nosotros queremos acompañar las exportaciones, tenemos que tratar de simplificar las cosas. Ya tenemos problemas con el costo aduanero y con todas las que se le... Productividad... Exactamente. ¿Cómo se llama? No productividad, sino... bueno, ser competitivos. Ser competitivos. Competitividad. A esto le agregamos un gran problema de ambiental. ¿Alguien se imagina que hoy un barco full container está llevando entre 5 y 6.000 contenedores? Ponele que sean 2.000 contenedores, 3.000 contenedores por barco. Van a tener que venir del mercado central para ser embarcados en el puerto de Buenos Aires. Es imposible. Que hay un proyecto, así como dijeron que en el momento van a sanear el riachuelo, que las barcazas van a ir al riachuelo, que a través de las barcazas van a venir del mercado central, estamos de acuerdo. Para eso vamos a tener que modificar el plano de la ciudad porque por los puentes no van a poder pasar. Esto es una realidad. Entonces, yo tuve la oportunidad de hablar con Guillermo Moreno. Le dije, Guillermo, nosotros queremos que rectifiquen esta medida. Esta decisión es una decisión muy compleja, va a afectar muchos puestos de trabajo. Nosotros no queremos una salada 2 en el mercado central. Nosotros queremos defender la dignidad de los trabajadores, una actividad altamente competitiva y tratar de hacerla lo más competitiva en un mercado tan global como vos dijiste. Bueno, dijo que vamos a tener una reunión, que no era así, que es verdad. Nosotros sabemos que Guillermo tiene una visión donde el trabajador no perjudicarlo. Pero si nos equivocamos en las determinaciones, a la larga nos vamos a terminar perjudicando. Mirá, me perdonan. Se metió con la industria lechera y cerraron los tambos. No cierra el empresario, se quedan sin laburo los trabajadores. Se metió con el trigo y el pan se fue a 20 mangos. Se metió con la carne y la cuota Hilton se perdió, y se perdió mercados. Se metió con el precio de los artículos de la canasta familiar y estos se fueron a las nubes y no hay. Se metió con las tarjetas de crédito y los bancos retiraron las promociones, qué sé yo. Ahora se mete en esto.
También hay que tener en cuenta que hay un problema muy grande con la fiscalización. Nosotros, hay un compañero que dice, hoy se fiscaliza, el Chegaray viene a representar como los famosos cobradores de impuestos de la media. Entonces, ¿qué queremos decir nosotros? No encarezcan más con esto, porque en el tema de la fiscalización y de recaudar, lamentablemente nos quita a los mercados, especialmente a las mercaderías argentinas. Yo vengo del norte, yo soy santiagueño. Lo que le cuesta a un productor de Santiago del Estero ingresar al mercado es tremendo. Es verdad, un camión es caro, tendría que estar en un ferrocarril. Donde está el camión tendría que estar el ferrocarril. Y en lugar donde está el ferrocarril tendría que estar los lugares de las barcazas. Eso sería el ideal para que el productor y un desarrollo integral del país. Entonces, cuando nosotros hacemos foco en esta decisión, rectifiquen esta decisión, porque lamentablemente los trabajadores portuarios van a salir a defender su fuente de trabajo. Ricardo, ¿todos los gremios acompañan? Sí. Sí, porque están afectados todos los gremios de la actividad. O sea, no hay uno que si el puerto cierra pueda sobrevivir. ¿Entendés? O sea, acá nosotros hemos vivido ya cuando fue las privatizaciones donde se crearon las terminales, que ha quedado mucha gente fuera del sistema, muchísima gente fuera del sistema, porque no estaban integrados los trabajadores. O sea, fue pura y exclusivamente una política donde se integraban el bienestar de unas empresas y lo que pasaba en el puerto, pasaba. Iba a ser la panacea, porque las terminales iban a ser la panacea, donde se iba a acabar con el puerto sucio, donde se iba a darle a los trabajadores un bienestar impresionante, y la realidad fue que no, la realidad fue que quedó muchísima gente en la calle, donde al principio de estar en estas terminales, mucha de la gente que estaba con las empresas tercerizadas ni siquiera tenía un plato de comida para comer. Entonces, vos imaginate lo que sería hoy que estamos recuperando, porque se ha podido recuperar en estos 10 años habiendo hecho convenios de trabajo, donde se ha podido modificar algunas condiciones laborales para los trabajadores, encontrarnos con el cierre de las terminales, con el posible cierre o el posible achicamiento de las terminales. Vos imaginate, a mí, viste, yo puedo entender un montón de cosas. Ahora, a mí, que no me digan que la terminal 6, que se ha cerrado en el año 95, esa gente quedó toda en la calle. Y hubo un resarcimiento histórico, hubo un montón de cosas, pero un montón de gente que murió en el camino. Murió, ¿sí?, antes de llegar a cobrar un solo peso. Entonces, es algo que no podés dejar hoy por hoy que vuelva a ocurrir. Entonces vos tenés que estar siempre salvaguardando los intereses de los trabajadores. Sí, adelantarte a los acontecimientos. Daniel, ¿hay riesgo de declarar a Buenos Aires puerto sucio? Mira, puerto sucio lo quieren declarar de cuando yo nací en la Boca, imagínate, cuántos años que lo querían declarar puerto sucio. El puerto es en un momento dado fue puerto sucio. Sí, pero puede ser que sea obsoleto, pero puede ser. Nosotros todos queremos un puerto moderno, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados los trabajadores hasta que el puerto se modernice? Yo te hago una pregunta ahora a vos. No, absolutamente. Además, no hay peor gestión que la que no se lleva a cabo, ¿no? Claro. O sea que la defensa que ustedes están haciendo en este momento es abrir el paraguas, aún ya para alguna terminal tarde. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Richard, nosotros tenemos este concepto. Existe el puerto, existen las dársenas, habrá que modificarlas. Existe el río, habrá que canalizarlos, hay que dragarlos. Existen 16 hectáreas que es un relleno, que se podría armar toda la logística para que los productos que se tengan que exportar, que se tengan que escanear, que se tengan que verificar, se realicen. Dentro del puerto. Esta es la respuesta que damos nosotros. Sacar los camiones del ejido de la circulación. Tener un crecimiento. Nosotros decimos, si está todos estos sectores concadenados, como en cualquier parte del mundo, ¿por qué razón no lo explotamos? Por eso nosotros decimos, pareciera ser que a veces se quiere complicar lo que está hecho. Y hace rato nosotros venimos pidiendo el tema del relleno que se utilice con el tema portuario, porque ya nos pasó un puerto madero, que evidentemente nos quitó mucho espacio de logística, que nos quitó mucho espacio, está bien, es bueno, lo que sea, una vez que nos hecho consumamos, pero también se llevó mucho puesto de trabajo. Esta alternativa del relleno
es una alternativa que hay que tener en cuenta. Cuando pedimos rectifiquen esta decisión de Mercado Central, el país va a seguir creciendo, podemos hacer, y vamos a esto, ¿cómo pueden convivir contenedores que pueden traer productos tóxicos, contaminantes, cerca del lugar donde está la alimentación de toda la ciudad de Buenos Aires? Además, hoy sería casi gratis ampliar hectáreas ganándole al puerto, al agua, porque solamente con recibir escombros te llenan el puerto de camiones con escombros que no saben dónde tirarlos. Ya con eso vas generando la base de piso como para después hacer cualquier cosa arriba. Nos tenemos que ir, lamentablemente. Tenía muchísimas otras cosas para hablar con ustedes, pero se nos fue el tiempo. Bueno. Gracias Ricardo, gracias Roberto, gracias Daniel. Yo espero que el agua no llegue al río, que haya madurez para entender la importancia que tiene el puerto para el desarrollo del país, no de ningún empresario, del país. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ningún lado. Será hasta la semana que viene. Gracias.